este ciclo Reflexiones para el finde, esto que dejamos los viernes para ir masticando durante el fin de semana, como mañana estamos recordando, recordaremos el Día del Lector en torno justamente al natalicio de nuestro Jorge Luis querido Jorge Luis Borges. Borges, Así es es. porque hoy vamos a tocar un tema con el Padre Umbi, Ceci. La literatura como puente de la fe y desde su óptica, su mirada, su forma de ayudarnos a reflexionar para el fin de semana, hoy lo convocamos al padre Humberto González como todos los viernes. Hola querido padre Hola Umbi, Padre Umbi. ¿cómo estás? Hola Ceci, hola Cristian, acá estoy en la terminal de ómnibus de Trelew, Muy bien. saludándolos a ustedes y con mucha alegría también de compartir este momento con ustedes, y bueno, Diría y el, particularmente, diría el sí, padre Javier Soteras, ¿dónde está Umbi? igual ahí me encontraron, acá Acá estoy, te encuentro. acá me agarraron. Muy bien. Eh, Pero no te agarramos leyendo, ¿o sí? ¿Cuál es el último libro que vos leíste? La consigna que hoy traíamos para adentrarnos en este caminito de la literatura como puente de la fe, algo de lo que el Papa Francisco nos ha dejado en su carta de julio de este año. bueno, me gusta ir picoteando los libros, o sea, agarro uno, lo empiezo, después Sí, agarro igual que otro, yo. Mesa de luz lleno y de libros. sí, por ahí, entonces alguno dice, uy, qué cantidad de libros que lee, no, soy un picoteador. Y me voy sirviendo. Hace poco retomé también un librito muy antiguo, antiguo digo porque el autor ya murió hace muchos años, que es José Luis Martín Descalzo, Sí. que era Razones para la Alegría, que eso está en internet, es gratis, se puede descargar, y realmente tiene capítulos muy cortitos que se pueden leer en el día a día. Bien. Eh, pero bueno, y yendo un poco a lo que el Papa dice en esta carta que se publicó el 4 de agosto, está nuevita, está todavía fresquita ahí. Eh, Él recomienda, primero que a mí me llama la atención porque es una carta como que no la reelabora, sino que se va confesando en el camino, ¿no? Porque él dice que iba dirigido a los seminaristas, a los que se están formando para el sacerdocio, y dice, pero también dice a los agentes pastorales y a todos los cristianos, dice, o Claro. sea, Entramos todos. entonces, Todos. sí, entramos todos ahí, y recomienda esto de leer novelas y poesías, Ah, mira. con lo cual creo que rompe un poco los escrúpulos que cualquiera puede tener respecto a que leer una novela es perder el tiempo, nada más alejado de eso. Y el Papa de a poquito lo va llevando eso, va llevando esta actitud de leer a la contemplación de un Cristo encarnado, ¿no? O sea, la lectura no solamente que ayuda, dice por ahí, a combatir los momentos de ocio, de aburrimiento, ayuda en las vacaciones, nos saca de muchos problemas, de muchas dificultades, nos descentra para introducirnos, sino que además dice nos ayuda después a contemplar a un Cristo encarnado, es decir, en el fondo nos lleva a ese misterio tan grande de nuestra fe, ¿no? Y creo que es llamativo porque él recomienda, dice también como herramienta de formación, pero también como herramienta de cultivo para nuestra propia vida, que Ujú. no se acaba en la formación, sino que es una actitud para toda la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, de alguna manera también nos dice, bueno, la lectura nos puede ayudar a alejarnos un ratito de las pantallas, ¿no? Más allá que a veces leemos en las pantallas, pero cuando hablamos de las pantallas, digo, de todo aquello que sí puede constituir a veces un aparente ocio, y al mismo tiempo puede estar recargándonos de tensiones, de preocupaciones. Sin embargo, la lectura nos dinamiza desde otro lugar, nos ayuda a abrir la cabeza, Mm. nos ayuda a incorporar imágenes, historias, vidas que después nos desafían también para ese encuentro con lo cotidiano, con lo real, que me pareció una linda oportunidad también en este día del lector. Padre Umbi, y también el Papa habla allí de un crecimiento espiritual y personal que puede dar la literatura. Sí, sin dudas, ese crecimiento que se da justamente de lo que a veces cuando nos olvidamos que una de las acepciones de la palabra cultura
viene de cultivo, ¿no? Ujú. Así que es cultivarnos, es desarrollar lo que se va produciendo en nosotros y entonces también nuestras recreaciones se dan, o nuestros momentos de recreación tienen un sentido distinto porque vamos siendo, en todo el sentido ese de la palabra, ¿no? Recreados, volviendo a ser creados. Qué Y en lindo. esa recreación, entonces, ese, ese tiempo, que a veces suele ser el primer tiempo que entregamos, que es el tiempo del descanso, el tiempo del ocio, y es un tiempo sagrado, ¿no? La literatura, en el fondo, nos está diciendo el Papa, nos ayuda a que el tiempo de la recreación se transforme en un tiempo sagrado y muy necesario, imprescindible para, en principio, como decía, para todos los que están en formación, para los agentes pastorales, para los que se están preparando para el sacerdocio, pero también para todos. En el fondo nos ayuda, y dice, el Papa resalta esto de que la literatura desata la creatividad, nos Mm. potencia la creatividad, nos ayuda a ser más creativos, justamente porque nos remueve y nos hace entrar en historias, en fundamentos de la persona humana, en contextos de las realidades, y nos ayuda también a replantearnos problemas, situaciones, dificultades que después podemos mirarlo con el permiso de decir, bueno, es solo literatura, pero me ayuda a involucrarme Claro. y después poder enfrentar las situaciones reales de nuestros contextos. En este desarrollo de la madurez personal, también de alguna manera nos pone en contacto con el corazón, con la vivencia de un otro. Es decir, nos saca de nosotros poniéndonos en contacto con la empatía y también con la complejidad de las realidades humanas que anidan en el corazón de los demás. Puntos de vista que por ahí no se me pasaban a mí por la cabeza y que me ayudan a poder comprender al otro. La literatura me ayuda de este lugar, padre, también, ¿no? A madurar, saliendo de mi propio mundo. Claro que sí, claro que sí. Hace que uno salga y se dé ese permiso también para entrar a distintos momentos y como lector, en primera, en tercera persona, como espectador o como partícipe de situaciones y realidades, y al mismo tiempo también nos enriquece nuestro léxico, nos enriquece nuestro modo de expresar, nuestro modo de transmitir nuestras ideas, nos enriquece nuestro diálogo, ¿sí? Y nos desafía, sobre todo también, a abrir el pensamiento, Eso. a abrirnos a distintas realidades. Y no quisiera dejar pasar el tiempo, quisiera salir un ratito de la carta para, bueno, salir y entrar al mismo tiempo, porque el Papa lo cita, ¿no?, a Jorge Luis Borges, Mm. y alguno dirá, ¿por qué se celebra el Día del Lector justamente en el cumpleaños de un escritor? Justamente porque Borges, para ser un gran escritor, fue un gran lector. Claro. Y hay que recordar que que él vive una situación crítica en su vida, que es que cuando a él lo nombran director de la Biblioteca Nacional, es cuando pierde totalmente la vista. Mirá. Mm. Y él lo va a decir después, ¿no? Como que en el momento en que estaba ahí en el apogeo, que tenía toda una biblioteca a su disposición, es el momento en que entra la oscuridad. Mm. Así que creo que esto también une, escuchaba ahí a los oyentes, ¿no? A los que son ciegos, a los Sí, que no pueden leer. Hoy tenemos muchos recursos, hay muchos recursos para leer un libro sin ver, ¿sí? claro. Y están al alcance de la mano. Y al mismo tiempo, bueno, Jorge Luis Borges, en una época un poco más limitada tecnológicamente, no dejó de leer, siempre tuvo alguien que, siempre se las ingenió para que hubiese alguien que le pudiese leer un libro, ¿no? Después discutimos el contacto con las páginas, con las hojas, con las letras y todo eso que obviamente que hoy también seguimos discutiendo con los que leen en las pantallas. Algunos lectores que dicen yo quiero oler las hojas del libro, eso forma una relación. Bueno, todas esas discusiones románticas, sin embargo lo esencial está en la lectura, ¿no? Y esa lectura que nos cultiva y que el Papa quiere que recuperemos. Padre, y llama la atención también esto de esta sugerencia del Papa para con sacerdotes o quienes se forman en la vida sacerdotal de leer novelas específicamente. Nosotros charlando durante el transcurso del programa en la mañana, hablamos un poco de lo que rescata la novela, que es por allí el perfil psicológico del personaje, los sentimientos, y de alguna manera
te educa en lo que es la inteligencia emocional. ¿Pasará también por allí esta sugerencia del querido Papa Francisco hacia los sacerdotes? Sí, por supuesto, porque, bueno, las novelas nos ayudan a entrar en situaciones, nos ayudan a repensar situaciones, nos enriquecen, ¿sí? Nos fortalecen y al mismo tiempo también nos ayuda un poco a esto que el Papa nos insiste mucho a los curas, en que nuestros discursos sean sintéticos, claros y concretos, ¿no? Que no sean, No sé cuando cuántos uno habla minutos, largo, tiene que durar determinada cantidad de minutos la... sí, 8 minutos, 8 dice, minutos. estamos ahí con el cronómetro. Conozco a Bien. algún colega ahí que me dice, bueno, estamos dentro de los 7 minutos todavía, el Ah. Papa, bueno, vamos a ir terminando, porque aunque en realidad me queda 1 minuto y se le fueron 10 minutos más. Oh. Sí. Entonces, cuidado que eso puede pasarnos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. En esto pensaba también, padre, que nos permite bucear en culturas totalmente diferentes a la propia, ¿no? Y aprender a conocer cómo piensan, desde qué lugar miran la realidad, para también nosotros comprender, no solamente desde la inteligencia, sino también desde el corazón. Y en esto también el Papa habla de esta posibilidad de discernimiento. Uno dice, ¿qué tiene que ver la literatura con el discernimiento, padre Umbi? Y tiene mucho que ver porque nos aporta elementos de la realidad. Alguno dirá, bueno, pero es ficción. Sí, pero las novelas se construyen sobre elementos concretos, elementos reales. Y nos ayudan a entrenar también, a abrirnos la cabeza y a entrenarnos para ver qué respuesta daríamos nosotros en distintas situaciones. Nos ayudan a entrar en esas situaciones, también con el permiso de saber que se trata de una ficción, pero al mismo tiempo nos entrenan para la realidad, ¿no? Entonces, nos dan elementos y herramientas para ese discernimiento de la vida, que en definitiva forma parte también de nuestro propio camino en la fe y el camino de todo cristiano, ¿no? El Papa también, Padre Umbi, habla un poquito de esta cuestión de la literatura, uniendo la fe y la cultura de alguna manera. ¿Cómo es esto? ¿Nos podés contar un poquito? Bueno, yo creo que entre las muchas herramientas que tenemos, la literatura viene a mostrarnos o a ayudarnos que la fe se construye sobre situaciones humanas y no sería un fundamentalismo, ¿no? Mm. Entonces, realidades concretas, realidades que ayudan a pensar y repensar. No sé, mientras hacía la pregunta pensaba, por ejemplo, en la obra de Bernanos, Diario de un cura rural, que es una novela, donde se relata la historia de dos sacerdotes, ¿no? Uno está en el ministerio, pero vive como enfermo, apesumbrado, ¿no? Desafiándose, y al mismo tiempo él está en contacto con otro sacerdote que dejó el ministerio. Y se da ese contraste en la vida de los dos, de sus búsquedas, sus deseos, sus inquietudes, y al final, y con esto no estoy spoileando nada porque se puede leer, pero bueno, al final de la novela, el que ejercía el ministerio termina muriendo y el que lo asiste es el sacerdote que había dejado, ¿no? Mira. El ministerio. Pero bueno, es esta realidad, ¿no? Este desafío de decir, bueno, en realidad ninguno de los dos dejó el ministerio, en realidad quizás los dos estaban con sus búsquedas, en realidad los dos estaban siendo desafiados por distintas realidades, y ese mismo también nos ayuda a pensar, y bueno, ¿y yo qué hubiese hecho? ¿O yo Ujú. qué haría en esta situación? Exacto, ¿No? Creo que la literatura nos mete, y en el medio nos vamos encontrando con personajes diversos, ¿no? claro. Que se van construyendo ahí, y algunos con los que uno se identifica y otros con los que uno dice, bueno, qué gana de mandarle a no sé dónde. Entonces, Claro, eso también, ese qué jueguito bueno. también nos hace la Sí, sí. literatura, ¿no? Claro, ¿qué hubiera hecho yo en esta situación? Y capaz que nos prepara para una situación que luego ocurre en la realidad, ¿no? Sí, Pensaba, no me, no me olvido, ahí hay una imagen de este cura ahí era mismo en el diario Un Cura Rural, que va a tomar el té a casa de una señora que lo invita y que tiene
la pared decorada con títulos y diplomas y un montón de cosas, y él entra y le dice, señora, todo esto puede ser la seda más fina envolviendo el cadáver más podrido de este mundo, ¿no? Y con eso, y lo dice Bernanos con mucha delicadeza. Y bueno, y son imágenes que a uno le Sí. quedan a veces también cuando uno se quiere recargar de títulos o cuando uno entra a esos lugares donde los títulos son más importantes que las personas. Sí, en esto, padre, justamente en torno a esto que vas diciendo, alguien se podría preguntar, bueno, yo llevo mi fe muy pulcra porque leo absolutamente solamente la Biblia todos los días. Sin embargo, en el fondo lo que nos estás diciendo, el Papa Francisco nos invita es a descubrir en la literatura, aún no siendo religiosa, cómo Sí, hay vestigios, semillas del Evangelio presentes. Y estamos invitados a encontrar la presencia de Dios aún en estos lugares, aunque no hablen de la fe. por supuesto. Y la literatura en todo caso nos ayuda después a leer la Biblia. Nos ayuda a que la Biblia no se transforme en un libro de normas estrictas, frías, o en normas o en relatos históricos que a veces es lo más alejado del sentir de los autores bíblicos, sino que la literatura justamente nos da elementos para que después podamos aproximarnos, aunque la literatura o los libros que leamos no tengan absolutamente nada que ver con ningún tema de la fe. Exacto. Pero es una linda recomendación esta de que, de que no absoluticemos la lectura de la Biblia cuando queremos leer la Biblia. Que si queremos leer bien la Biblia, ¿sí?, podamos también, si queremos rezar con la palabra de Dios, si queremos estudiarla, que también nos dejemos visitar por otra Mm, literatura que nos ayuda a eh, aproximarnos. Y en esto, sí. digo, me haces acordar, voy a usar un parangón que por ahí no, aparentemente no tiene nada que ver, pero para que se entienda la idea. Hay un periodista de investigación, que los periodistas de investigación en este tiempo hay varios que se han puesto a escribir novelas. Ujú. Y uno hace poco escuchaba la presentación de un libro de uno de estos periodistas que decía, la novela me permite salirme de la realidad para después volver con más fuerza, Mm, Claro. descansar en la novela para después volver con más fuerza a la realidad. Y yo digo, lo mismo podemos aplicar para la Biblia. Mm, Podemos salir de la Biblia aparentemente, ujú. ir a la literatura, a la novela, a la poesía, para después volver con más fuerza. No porque estemos descansados, Claro. sino porque se nos cambia el chip. Se nos cambia el chip para poder verla y quizás a veces leyendo la Biblia se nos ocurren escenas que leímos en la novela y a las que podemos aplicar, y viceversa, leyendo la novela después podemos aplicar cosas que hemos visto en la Biblia. Uno se pregunta también por allí a qué género se refiere el Papa cuando habla de novela. ¿Se puede leer cualquier novela? Aquí hemos tenido toda la mañana, Padre Umbi, bueno, infinidad de títulos que han ido marcando de alguna manera a quienes nos enviaban el mensaje de distintas formas, ¿no? Los ha interpelado por su contenido, por su forma de relatar, por el autor. En algún momento hablaban de libros muy conocidos como El Principito, no sé, O historias de santos sí, también. sí, Sí, sí. Digo, por allí el Papa nos está invitando a salir un poco, a abrir los horizontes, ¿no? Con Claro. este género literario que es la novela. sí, nos deja, ¿no? Nos deja elegir el género, ¿no? Dice novela y poesía. Después Y cada uno poesía, verá que hacia dónde va, ¿no? claro. Y creo que eso, en definitiva, que podamos leer, y en esto yo pensaba también, hace unos años, nuestra, nuestro dedo inquisidor a veces y crítico, criticaba a los niños y adolescentes que leían esos tomos enormes de Harry Potter, ¿no? Ah, Sí. sí, 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 Y sí. decíamos, uy, ¿por qué no leen cosas más serias? ¿Qué sé yo? Estaban leyendo, y hoy extrañamos ver adolescentes, niños, jóvenes en los medios de transporte con esos tomos leyendo, Claro. ¿no? Hoy por ahí esa imagen Sí. quizás la hemos perdido por un tiempo, ojalá que la recuperemos pronto, pero Que en ponga la magia definitiva, Sí. sí, que ponga esa magia, que vuelva la magia ahí, de Padre, y Harry sea del Potter. género que sí. sea, ¿no? Porque ahí se estaba cultivando
una Ujú. forma, que es un poco lo que el Papa nos refleja en esta carta, En ¿no? esto pensaba, también se me venía al corazón, capaz que a vos un poco más, algunas miradas de, por ejemplo, de San Pablo. Mm. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Recordar allí, poder descubrir lo bello, bueno y noble que hay en el mundo y hacer un discernimiento también, porque ahí vamos aprendiendo, creo que esto suma al discernimiento, saber qué voy leyendo y a dónde me va llevando. De esto se Sí, trata también, ¿no? Con esa mirada de San Pablo, para poder discernir a qué voy a leer, a qué me dirijo. exactamente, por supuesto, y eso es lo que nos da también la libertad espiritual, ¿no? Mm. Porque cuando uno se ata, a yo solamente leo cosas religiosas, y decimos no leo cosas profanas, o Bien. no, y empiezo un poco siempre cuento que en mi pueblo había un padre, un sacerdote viejito, que nos contaba la historia para desalentarnos a mirar la tele, de que en un pueblo de Alemania todos habían puesto en las plazas sus televisores y los habían roto, ¿no? Y bueno, primero que nunca encontré esa anécdota, la busqué y nunca No, la no. encontré. Y segundo, que nos daba ganas de ir a ese pueblo a recoger los televisores tirados en la plaza, Claro. ¿no? Claro. O sea, Con lo que valen. así que, bueno, lo mismo podríamos decir de los libros, ¿no? Un Sí. libro quemado, un libro que se destruye, es una pérdida, ¿no? Además, hable de lo que hable, en definitiva es un foco de cultura y bueno, y el Papa nos está animando a esto y escandalosamente nos desafía a que podamos adentrarnos en este mundo para quedarnos un poco con lo que decías también Sí. vos de San Pablo, ¿no? Quedarnos con lo mejor. Sorprende también la sugerencia de la poesía, padre, ¿no? Que La también poesía. habla mucho de sentimientos, de la delicadeza en la elección de las palabras y también de alguna manera, el expertise del escritor, ¿no? Para poder Sí, utilizar los giros literarios necesarios para poder Claro. publicar luego una poesía. La belleza que hay Sí. detrás la de todo belleza, eso. sí. Sí, increíble. Y algo que por ahí yo noto en algunos autores modernos, en algunos compositores, es que uno a veces se anima a juzgar de que hubo poca poesía porque hay poco uso de la metáfora. Ah, sí, 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 sí. Este, ese uso de la metáfora que tanto bien nos hace, ¿no? Dentro de la poesía, Ujú. Sí. de poder contar una realidad con elementos Increíble. increíbles y que nos abre Sí. a distintas formas, ¿no? A veces pasa en la música también, padre, ¿no? Sí, sí, Esto sí, de los sonidos Sí. disonantes, que vos decís, esto podría ser, no sé, un Bach, por ejemplo, que tiene tanta melodía, tanta armonía, con un, no sé, para quienes han estudiado música de chicos, por ejemplo, un Bela Bartok, que te tira una música que resulta como rara al oído. Extraña. Claro, sí, y también está la riqueza en eso, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero bueno, cuando hay una poesía, cuando hay un texto que viene todo masticado, que es tan explícito y donde Sí. le falta esto, le falta el detalle de la metáfora, de la composición, de la sinfonía, dice uno, si hubo lectura acá, no se aprovechó y probablemente no haya habido por ahí para el uso. Y también para nosotros, ¿no? Para Ujú. poder usar los recursos literarios, metafóricos, que en nuestras formas de expresión, que son mucho más lindos. No digo con esto Mm. que ahora al mediodía la mamá diga, no sé, metafóricamente, vamos a sentarnos a consumir el alimento que es de nuestra salvación y esta mamá está sirviendo el almuerzo, ¿no? Este, Claro, me haces acordar también, por ejemplo, exageradamente, ¿no? Al modo de, alguien decía, el modo de hablar de, por ejemplo, los salteños, decía, sí, ¿no? El mosto de la uva, vamos a tomar un vino, el mosto de sí, la uva, que qué sé yo, que es la forma poética. Pensaba hermoso, sí. en torno a esto de la forma poética y la literatura, que mencionar que en la palabra de Dios también está presente, de alguna manera, la literatura, en muchos casos concretos, ¿no? En los Como salmos, los salmos, qué bonito que son. fabuloso. Sí, Después también el cantar de los oh, cantares. sí. Padre, la Sí, literatura y la belleza en torno a lo poético también es digno de la palabra. sí, por supuesto, y es la palabra dicha, y por ejemplo, el libro de Job se dice que es Ah, una sí. obra de teatro, Mira, sí, 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 para tenés razón. mostrar una realidad, no es un libro histórico, sino una obrita teatral, que muestra un Claro. poco
la acción de Dios y la reacción del hombre frente a las vicisitudes de la vida. Claro. Claro. Padre, el Andes Mar no es el tuyo, ¿no? Porque No se se te va está el yendo. colectivo. Espero que no, estoy mirando a ver si no se me va. Te No. digo porque Bueno, se está yendo. El padre, recordamos, el padre Humberto González, esto es en vivo, En vivo y en directo. compartiendo este Sí. momento Padre. de reflexiones para el fin de, ya te vamos despidiendo para Sí. que después, no sea que te Gracias. quedes porque te quedas a reflexionar para el fin de allá. No, con la Y valija ahí aparezco. un par de días hasta que sale el próximo. Padre, no, simplemente para que tengas esperanza y fe en los chicos, porque en los jóvenes que ya Sí. pasaron de leer Harry Potter, dice que ahora leen mucho las sagas. Soy preceptora en una escuela secundaria y vuelvo a ver jóvenes leyendo, dice. Eso es Me muy lindo. encanta verlos leer. Eso es muy lindo, sí, sí. Ver a un joven leyendo es hermoso, ¿no? Inspira, habla no solo de futuro, habla de Sí. presente y habla de riqueza, ¿no? Habla de Claro. riqueza en el vocabulario, en la expresión, en las distintas maneras. Ujú. Lea lo que lea, ¿no? Es Eso. muy lindo. Sí, sí, sí. Y una cosita más me parecía importante rescatar, padre, para ir cerrando también. Qué lindo pensar, qué lindo sentir que Dios, como está presente en el momento y en la intimidad de la oración, también, ¿por qué no, padre? Nos está esperando en la literatura, nos está esperando en esa novela que me convendría leer. El Señor nos está Sí, esperando allí para decirnos algo. claro que sí, en esas realidades, en esos textos, en esas historias que bueno, como digo, abren espacio para que pueda entrar Dios y Dios también se comunica a través de eso y nos muestra un mundo distinto, un mundo diferente, una realidad diferente a la nuestra que nos desafía también a encontrarlo ahí. Así que ahí nos está esperando. Gracias, Padre Umbi, por esta reflexión que nos has traído. Nos ayuda mucho también es abrir las puertas y el corazón y la mente a esta invitación que nos hace el propio Papa Francisco. Y te pedimos lo que siempre te pedimos sobre Claro, el una final. bendición especialmente para que ¿Cómo seamos no? más lectores y ¿Cómo descubrir al no? Señor allí. ¿Cómo no? Vamos a pedir esta bendición para todos los lectores de todos los modos posibles, de todas las Ujú. maneras, para que, bueno, también pedir la gracia de que nos acerquemos sin temor a la literatura, que nos animemos también a este desafío, este nuevo desafío que nos pone el Papa y que es un desafío de iglesia, de agentes pastorales, pero sobre todo de cristianos, que nos ayuda a encontrarnos y descubrirnos desde lo que somos, que es lo maravillosamente esta creación humana, que pase lo que pase, tengamos las vicisitudes, problemas que atravesemos, Mm. la literatura nos ayuda a mirarnos desde otro lugar y que reciban esta bendición en este fin de semana, también todos ustedes en la radio, en la televisión, todos nuestros oyentes y televidentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre Umbi. Abrazo. No, a Que tengas ustedes, buen abrazo regreso. grande. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Me voy corriendo a ver si no se me Dale, léete un libro en el colectivo.